Profe, recién la desalineación que usted, ¿esa no es la radial? ¿La que está ahí? Esta es la desalineación radial. ¿Viste axial? No, la axial es la separación entre... En el radial, sí, está bien, tiene razón. En el radial. Otra descompensación es el Kolda. Estos son más rústicos, son más rudimentarios, ¿sí? No transmiten, o sea, admiten pequeñas desalineaciones. Son dos bridas, una conectada al árbol motor, la otra conectada al árbol conducido, y en el medio tiene una pieza. Actualmente esa pieza es de sinterizado, de flow, de alguno de estos materiales plásticos, ¿sí? Plástico, por lo cual esta pieza sufre bastante deformaciones, entonces al cabo de cierto tiempo hay que cambiarla. Y fíjense que los acoplamientos Holland tienen una ranura diametral, ¿sí? Y lógicamente la pieza central que vincula a ambas bridas tiene que tener esa ranura. Entonces se coloca esa pieza central y la que hace de acoplamiento en definitiva es la pieza central. ¿Sí? Hay de distintas maneras, en este caso tipo tuerca, ¿sí? Este está limitado por la forma que tiene al torque, la transmisión de torque. Acá tenemos con una superficie redondeada. Bueno, el acoplamiento Holland en definitiva es dos bridas que se vinculan a través de un elemento que actualmente es plástico o de algún material sinterizado, ¿sí? Poliuretano, todos estos materiales plásticos nuevos que se han obtenido, ¿sí? Teflón. Y ese material, esa pieza, ¿sí? Como es la que sufre la transmisión de torque, la que más sufre, al cabo de un cierto tiempo hay que cambiarla. Pero son baratas, entonces nosotros cambiamos esa pieza y el acoplamiento nos queda nuevamente en condiciones óptimas, ¿sí? No tiene prácticamente el desgaste que tiene estas bridas, el mínimo. Así que si cambiamos la pieza, obtenemos acoplamiento en acoplamiento nuevo. Y la característica es velocidad reducida y pequeñas desalineaciones. Los cardánicos, los acoplamientos de carga. Esto, aquellos que son fanáticos de los autos, saben que el carda es el elemento que vincula el motor, lógicamente el motor a través de la caja, a través del embrague y de la caja, ¿sí? Es el que transmite la potencia a las ruedas traseras, ¿sí? Acá tenemos el diferencial, ¿sí? Los paleles correspondientes, los elásticos, amortiguadores, y el elemento que vincula ambas partes es el cardan. El acoplamiento del cardan, acá tenemos lo que son las horquillas y la cruceta, y esta acá, justa cardan. Esa es la característica o el uso más frecuente que tienen las juntas cardánicas. El acoplamiento de cardan. Se usan para acoplar árboles que se encuentran bajo una desviación angular, ¿sí? La desviación angular puede ser importante, ya vamos a ver una gráfica. En algunos casos muy particulares puede irse hasta 45 grados. Tiene un inconveniente en esa desviación, ¿sí? Que hay una limitación de la velocidad. Cuando por las condiciones de operación de la máquina pueda producirse un desplazamiento. Están constituidos, vamos a avanzar un poquitito. Acá está la junta cardánica, está constituido por lo que se llama la horquilla, que es esta pieza. Tenemos otra horquilla del otro extremo. Y la que vincula a ambas horquillas es este elemento que es la cruceta. ¿Sí? Esa cruceta hay una animación que les voy a mostrar de la junta cardánica. Bueno, básicamente este es el eje cardan, ¿sí? Y esto está vinculado al diferencial, estoy quedando sin pila en el aparato, entonces esto es lo que está vinculado al eje diferencial y esto es lo que está vinculado a la parte del motor. Acá, por dos horquillas sobre la eje motriz y conducido vinculadas por la cruceta. Si sobre los árboles existe un momento de inercia importante, aparecen fuertes efectos dinámicos. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Cuanto mayor es el ángulo de desalineación, este ángulo alfa, cuanto mayor este ángulo alfa, la velocidad de entrada es distinta, o sea, la velocidad de salida es distinta a la de entrada, ¿sí?
hay una diferencia de velocidad entre la entrada y la salida. El modelo matemático lo he puesto acá porque las velocidades angulares dependen del ángulo correspondiente, de la variación del ángulo que tenga, ¿sí? Y por lo tanto, fíjense que la relación de transmisión también está en función de los ángulos de desalineamiento de un eje respecto del otro. Por lo tanto, nosotros, en lugar de tener una velocidad constante, debido a esas desalineaciones que tienen, la velocidad de salida es una velocidad variable, es una velocidad de este tipo. Tiene la particularidad de que cuando los ejes giran desalineados, quedan sometidos a variaciones de velocidad angular y por lo tanto esfuerzos alternos que aumentan la fatiga de los materiales. Esa sería la característica principal. Acá les he puesto una gráfica que es representativa de lo que estamos diciendo. Fíjense que a medida que el ángulo es mayor, el alfa ese que estamos hablando, el de desalineación, para 15 grados, fíjense que es muy pequeña la variación de velocidad. Estamos hablando que la velocidad de entrada es una velocidad constante. Y la velocidad de salida para un ángulo de 15 grados tiene muy pequeña variación respecto de la velocidad de entrada. Pero si aumenta ese ángulo, fíjense cómo se va apartando respecto de la velocidad de entrada. Es una de las características que tienen estos acoplamientos Cardan. Por eso se sugiere montar en pares dobles o montar con un elemento intermedio. Acá, bueno, acá está lo que es el modelo matemático, todo esto tiene un desarrollo, ¿sí? Donde se llega a esa fórmula final. Como reitero, acá lo que ustedes no hace falta que se aprendan la fórmula final, entre esto y un desarrollo matemático complejo que hay que analizar, que perderíamos tiempo. Directamente está la fórmula final, donde la relación de transmisión está en función de los ángulos de desalineamiento. Y por eso se utiliza, sí, cuando tenemos junta cardánica simple pasa eso. Por eso se utiliza o se sugiere utilizar un elemento intermedio que está en la junta, que es lo que se llama la junta cardánica doble, para lograr que esa diferencia de velocidad entre la entrada y la salida se disminuya, ¿sí? Con ese elemento intermedio logramos que la diferencia de velocidad entre la entrada y la salida sea mucho menor y esté limitada. Diferencia de velocidad voy a tener siempre. Fíjense que con 15 grados, que es un ángulo pequeño para juntas cardánicas, tengo una pequeña diferencia de velocidades de la salida respecto a la entrada. Muy pequeña. Lógicamente, que como las juntas cardan podría aumentar mucho más ese ángulo, cada vez que aumente ese ángulo va a ser mayor ese efecto de desalineación. Este es el esquema. Cuando yo les pido graficar una junta Cardan, ¿sí? No hace falta que hagan esto, ¿sí? No hace falta que hagan eso, que se gasten en eso, sino lo único que podrían hacer es este elemento, ¿sí? La horquilla, dibujarla de esa manera, la otra horquilla, y ahí tenemos la coseta correspondiente, ¿sí? Este es el esquema básico que nosotros le pedimos cuando le pedimos esquematizar. Siempre pedimos esquematizar el elemento, ¿sí? Y fundamentalmente en estos acoplamientos permanentes, que si ustedes esquematizan, nosotros sabemos si lo están entendiendo el elemento. Entonces, este es el esquema que ustedes tendrían que hacer respecto cuando tengan que esquematizar un acoplamiento Cardan. Es un acoplamiento de compensación, ¿sí? Acá les he puesto otras imágenes, ¿sí? Hay distintas imágenes como para que quede claro. Esta es la cruceta, esto que está en marrón, ¿sí? La horquilla de un lado y acá está la horquilla del otro lado. Sí, y acá está una pieza, nuevamente, esto está más bonito, está en colores, en el cual tengo la cruceta y tengo las horquillas correspondientes de cada lado. Siempre me gusta colocar varias imágenes de tal manera que el conocimiento del elemento entre a través de la imagen. Bueno, como dije, una de las principales aplicaciones que tiene esto es transmitir el torque que me genera el motor, el elemento motriz, y transmitirlo a las ruedas para producir el movimiento del vehículo. Indudablemente que después más adelante vamos a ver cómo funciona el diferencial y cuál es el efecto que genera sobre la rueda. Pero el acoplamiento Cardan vincula el motor con la tracción correspondiente. Bueno, acá fíjense que tenemos un acoplamiento Cardan
de grandes dimensiones. Esta es una horquilla, esta es la otra. Acá la cruceta está en el interior de esas dos horquillas. Y se utiliza, esta es una foto de un horno de cemento, ¿sí?, que estaba vinculada a la máquina motriz. Una foto de un acopamiento cardan real, ¿sí?, en el cual movía un horno de cemento. La junta homocinética. Acá, bueno, ustedes son muy jovencitos, pero en la época que había el Renault 4. ¿Conocen qué es lo que es el Renault 4? Bueno, el Renault 4 tenía para traccionar, para producir el movimiento, este tipo de puntas, que se rompía siempre y te dejaba a las 3 de la mañana, te dejaba tirado por algún lado. Ese es el recuerdo más. La junta homocinética, vamos a la esquemita correspondiente. Fíjense, vincula también es la que transmite el movimiento, ¿sí? Acá tenemos en este caso, tracción delantera. Generalmente en tracción delantera los motores están cruzados, motores transversales, ¿sí? Tenemos el motor, tenemos la caja de embrague, el diferencial correspondiente, el palier, el eje correspondiente, y de ahí sale la junta homocinética. La junta homocinética transmite la relación de transmisión constante, se usan en los automóviles de tracción delantera. El Renault 4 era muy característico que se rompiera. En general lo que se rompía era de muy mala calidad. Esto tiene que ir todo, son dos elementos metálicos que tienen que ir todo dentro de un guardapolvo, dentro de un depósito de goma, todo embebido en aceite, con grasa, ¿sí? Y por lo tanto lo que se rompía era el guardapolvo ese, ¿sí?, era de goma, y empezaba a perder todo el aceite. Entonces quedaba contacto metal contra metal y no te servía de la punta, ¿sí? Generalmente eso era el problema que tenía. Está constituido por un núcleo interno. El esquema acá no es muy característico. Les muestro esta foto. Bueno, acá la tienen desagregada a la junta homocinética. Y después tengo una animación donde van a ver cómo trabaja la junta, ¿sí? Admite desalineaciones de todo tipo. Es como si tuviéramos una cabeza redonda dentro de una cavidad. Puedo mover esa cabeza para todas las direcciones. Creo que la figura que sigue acá, fíjense, acá tenemos la junta homocinética, tiene distintas ranuras, ¿sí? Por dentro de esas ranuras se mueven esferas, entonces eso me permite que la desalineación, este es el árbol motor, y la desalineación del árbol conducido se pueda realizar en todas las direcciones. Es un muy buen sistema, ¿sí? Actualmente este es el guardapolvo. Los guardapolvos se han mejorado, ¿sí? Son de material más resistente, entonces ahora ya no hay tanto problema con la junta homocinética. Las primeras juntas homocinéticas tenían ese inconveniente, que todo tiene que ir lubricado, por lo tanto ese elemento era un elemento de goma, y se ve que la goma no era de lo mejor, entonces se perforaba y perdía el aceite. Cuando pierde el aceite queda contacto metal contra metal y ya no me sirve la junta. Hoy se ha mejorado, este es el esquema de una junta homocinética, y lo que ustedes tendrían que dibujar y esquematizar, el esquemita más simple es este. Acá tenemos la cavidad, acá no se ven las ranuras correspondientes por donde circulan estas bolillas, ¿sí? Estas bolillas circulan por unas ranuras hechas que permiten el movimiento en todas las direcciones. Este es el esquemita que tienen que hacer para lo que es una junta homocinética, ¿sí? No se empiecen a hacer este esquema porque este esquema se complejiza, o a lo sumo este que está acá, ¿sí? Acá tenemos el esferita, la cavidad donde está, ¿sí? Todo lo que es el guardapolvo esto, ¿sí? Y la esferita se está moviendo en este camino, y esta otra también, ¿sí? Y acá tendríamos otra que se movería en este camino. Entonces me admite desalineaciones en distintos sentidos, ¿sí? Ese sería el caso más, ya vamos a tener una animación en donde también van a ver otra forma de junta homocinética, pero en definitiva, ¿cuál es? Y son esferas que circulan por distintas ranuras y que permiten que este árbol gire en todas las direcciones, ¿sí? Es un muy buen acoplamiento, porque admite desalineaciones en todos los sentidos, ¿sí?
El problema que tenía antiguamente era ese, que se quedaba sin aceite y no se rompía. Hoy ha mejorado mucho, por lo tanto la punta homocinética yo creo que es mucho mejor incluso que la Cardalis. Este pasa a ser un acoplamiento flexible, pero está también, podemos considerar que es un acoplamiento de compensación, ¿sí? Y fíjense, el concepto técnico, la definición técnica es acoplamiento de compensación o acoplamiento flexible. Este es el nombre comercial que tiene, pero la mayoría de los que trabajan en esto lo conocen como los acoplamientos tecno-periflejos o acoplamientos booming, ¿sí? Ahora el ejercicio que van a hacer con el ingeniero García trabaja con un acoplamiento booming que tiene las mismas características que estos, son marcas comerciales, ¿sí? Y tiene las mismas formas y las mismas características. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de acoplamiento? Acá hasta abajo está. Desalineación angular hasta 4 grados. Permite la desalineación de un árbol con respecto al otro hasta 4 grados. 3,2 milímetros de desalineación paralela. Desplazamiento de un árbol respecto del otro. Hablamos de 3,2 milímetros. Ojo, ¿sí? Porque una vez me comenté, sabes que había leído mal y me dijo 3,2 metros, ¿sí? Entonces, puede ser 3,2 milímetros. 8 milímetros de movimiento axial. Permite el desplazamiento axial. Se deforma, esto que está en negrita es la goma. Se deforma, se abre, pero permite ese 8 milímetros de desalineamiento axial, de corrimiento de un árbol respecto del otro, ¿sí? Importante, el tema es que esto se va a ir deformando y bueno, pero nosotros cambiando esta parte, esta pieza, nos queda el acoplamiento nuevamente nuevo, ¿sí? Y absorbe las vibraciones y las variaciones torsionales. Como esto es de goma, permite absorber las vibraciones perfectamente. Así que es un acoplamiento económico, es un acoplamiento muy sencillo y fíjense en todas las propiedades que tiene. Es un acoplamiento muy usado actualmente en todo lo que es la industria porque tiene, fíjense, no requiere lubricación, por lo tanto el mantenimiento prácticamente es mínimo, está de puesto cero, pero el mantenimiento es mínimo. No requiere desarmar el acople ni realizar mediciones para inspeccionar su estado. Directamente se realiza una inspección visual, vamos viendo cómo está la goma y viendo cómo se está deformando esa goma y cómo se va a ir resquebrajando posiblemente. Por lo tanto, mano de obra cero, ¿sí? Y requieren el menor tiempo de recambio. Fíjense que acá les he puesto cómo obtenemos el acoplamiento nuevamente. Cambiamos la parte de goma, ¿sí? Las dos bridas desmontamos, desacotamos acá, sacamos los tornillos, cambiamos el acoplamiento de goma de ambos lados y nos queda nuevamente el acoplamiento en perfectas condiciones. Tiene muchísima ventaja, es económico, se está usando mucho, así que lo van a encontrar prácticamente en la industria en muchísimos casos, en muchísimas aplicaciones, por todas las ventajas que tiene. Estas ventajas que son importantes. Básicamente, generalmente las desalineaciones son la angular, la paralela y la axial. Así que nos complementan las tres y nos permiten limitar las tres tipos de desalineación. Profesor, ¿Sí? ¿los valores esos que da son de uso normal o...? No, son valores medios, ¿sí? O sea, no son valores estrictos, tomarlos estrictamente, ¿sí? Son valores medios, hasta 3,2, ¿sí? Claro, pero podría tener una máquina andando en esas condiciones. Claro, poder tener andando en esas condiciones, lógicamente no son amplios, pero te admite eso, ¿sí? Porque lo que vas a hacer es vas a deformar esta pieza, ¿sí? Vas a tener... Acuérdense que ustedes, nosotros les tenemos que dar la buena técnica, pero ustedes van a encontrar en la industria cualquier deformación, ¿sí? Entonces, pueden trabajar bajo esas condiciones. Fíjate que acá está medio esquematizado como que está deformado la parte de goma. Va a trabajar deformado, pero admite ese tipo de trabajo, ¿sí? Indudablemente que generalmente cuando hacemos el mantenimiento programado, y bueno, hay que tratar de disminuir esa desalineación paralela. A ver qué pasó con esa desalineación, por qué se produjo esa desalineación, ¿sí? Yo siempre tengo que partir
de la condición que tienen que estar los dos ejes perfectamente alineados. Las condiciones de servicio, el uso, la temperatura, como decía al principio, son las que van a producir todos estos condicionantes. Pero yo tengo que partir de una condición perfectamente alineada y cuando hago el mantenimiento tengo que tratar de volver a esa condición perfectamente alineada. Los acoplamientos de cadena. Bueno, estas son dos piñones, o sea, son dos bridas. Cada una de esas bridas tiene un dentado, ¿sí? Y colocamos a través de una cadena de doble ramal, vinculamos ambos elementos, ambas bridas. Se obtiene la flexibilidad está dada, ¿sí? Por el juego que tiene siempre la cadena respecto a los dientes, ¿sí? Y es todo como dice acá, todo esto sería conveniente colocarlo dentro de un guardapolvo o dentro de un elemento de tal manera que esté perfectamente lubricado, permanentemente lubricado, ¿sí? No, así como están estas condiciones no es lo óptimo, sino que debería todo esto estar encerrado dentro de un depósito con aceite lubricante para proteger tanto al piñón como a la cadena. Y después tenemos una serie de acoplamientos flexibles de disco, ¿sí? Que son una variante de los hold-up, ¿sí? Tenemos dos bridas y esas bridas tienen salientes o tienen ranuras longitudinales, ranuras transversales, y el elemento que los vincula es un acoplamiento de disco, es un disco flexible constituido por capas alternadas de telas engomadas. Permite acomodar una desalineación angular de hasta 1 grado y 0,5 milímetros de desalineación axial, ¿sí? El elemento que es el que permite la desalineación es este elemento de goma o de tela, ¿sí? Que se deforma y lógicamente al cabo de cierto tiempo está la parte que sufre más, la parte que trabaja más, entonces cambiando eso, el acoplamiento vuelve a tener las condiciones óptimas de uso. Son muy especiales, son muy particulares, fíjense que tienen pocas ventajas, entonces se utiliza en caso, por ejemplo, para trabajos livianos en general, ¿sí? No solo acoplamientos industriales, podríamos decir. Proceso de selección, ya lo van a hacer con el ingeniero García, pero vamos a charlar algunas cositas. ¿Cuáles son los parámetros que yo tengo que conocer? ¿Cuáles son los valores que tengo que conocer? La potencia consumida por la máquina conducida, indudablemente que tengo que conocer la potencia que transmite el elemento motriz, la máxima cupla, el torque al que estará sometido el acoplamiento, la velocidad de giro del árbol motriz, valores tentativos. Tengo que fijarme si los dos elementos que voy a unir tienen desalineación o están perfectamente alineados. Valores tentativos de desalineaciones angulares y de los corrimientos entre los árboles a acoplar. Eso me lo va a dar, sí, fundamentalmente si yo tengo una instalación que ya está montada. Eso lo tengo que realizar en el campo, ¿sí? Ver si las dos máquinas tienen perfecta alineación, si está corrida una respecto de la otra, ¿sí? Todas esas cuestiones las tengo que realizar. Esto es un valor que da el acoplamiento, el catálogo del acoplamiento, el espacio para colocar el acoplamiento, ¿sí? Por las dimensiones, fíjense que los tecnoperiflex o los flexibles, ¿sí? Son elementos grandes, entonces necesito bastante espacio radial. Necesito conocer si hay temperatura. Si hay temperatura no voy a colocar un acoplamiento con elementos de goma porque lógicamente me lo va a degradar esa goma. Bueno, son todos en el proceso de selección son todos los que tengo que analizar, que básicamente son los parámetros que analizamos para todos los sistemas de transmisión, ¿sí? Hasta el momento, la potencia que consume la máquina conducida la tengo que conocer, ya sea cadenas, correas, ya sea un acoplamiento, la potencia motriz que transmite el árbol, también es un dato que siempre tiene que estar, el torque que tengo que transmitir, si hay temperatura, cuál es el espacio ocupado, ¿sí? Son todos parámetros que lo vamos a mencionar prácticamente en todos los sistemas de transmisión de potencia. Bueno, acá esto se ve poco, pero básicamente está todo el proceso. Está el proceso, ustedes cuando
Lo vean, acá no sé si se nota algo. Está todo el proceso de selección del acoplamiento. A partir de la potencia a transmitir, ¿sí?, y del par normal a transmitir, después tengo la preselección del acoplamiento y acá analizamos todo, la irregularidad del par, las desalineaciones, ¿sí?, la temperatura y los factores externos que tengo en esa situación para llegar al dimensionamiento, a la selección del acoplamiento correspondiente. O sea, todo lo que hemos charlado anteriormente está en este diagrama de flujo. Los mismos parámetros que recién mencionábamos están contemplados en ese diagrama de flujo. Entonces esto puede servir para repasar cuando estoy estudiando, este sería el machetito, ¿sí? Poder utilizar este elemento para analizar todos los parámetros que se charlaron anteriormente. Para la potencia de selección, esta es la potencia nominal y la tengo que afectar de un factor de servicio y de un factor de desalineamiento. El factor de servicio, como dije, esto no está estandarizado. Los acoplamientos hay de diversas maneras, de distintas formas. Entonces, factores de servicio, les he puesto aquí unas cuantas tablas, factor de trabajo, pero todos en función están en función de la máquina motriz, motor térmico, motor a combustión, motor eléctrico o turbina a vapor, ¿sí?, y después de las características de la carga. Carga uniforme, carga irregular, carga pesada, ¿sí? Acá hay otro catálogo, en donde está en función del tipo de máquina accionada, motor eléctrico, motor máquina a vapor, motor a nafta, motor diésel, ¿sí? El factor de servicio hay distintas tablas que me dan los mismos parámetros, que me permiten seleccionar el factor de servicio. Acá les puse otro, tipo de accionamiento, tipo de carga constante, medianamente impulsiva o altamente impulsiva, ¿sí? Bueno, acá tiene otro catálogo correspondiente. Fíjense que todo básicamente utiliza los mismos parámetros. La forma que tiene la tabla y obviamente que cada fabricante le da una forma particular. Mediante gráficos o tablas, en donde vamos a interceptar la velocidad de giro y la potencia de selección, seleccionamos el acoplamiento. Es muy fácil, es muy sencilla la selección del acoplamiento, ¿sí? Es uno de los elementos más fáciles de seleccionar. Pero para seleccionar el acoplamiento tengo que tener en cuenta estos factores. Que la velocidad de giro no supere la velocidad máxima admitida por el acoplamiento. Nosotros dijimos que el acoplamiento admite una determinada velocidad y un determinado torque. Generalmente es conveniente no superar ninguno de esos valores. Que la curva de sobrecarga no supera el momento torsor admitido por el acoplamiento. Es lo que acabo de decir. Si las desviaciones o corrimientos superan los valores normales, bueno, ahí hay que corregir el factor de desalineamiento, que me lo da el catálogo, ¿sí? Hay que tratar de ver si yo puedo elegir otro tipo de acoplamiento que admita una desalineación un poco mayor. Bueno, ahí tengo que hacer un análisis de sensibilidad. Básicamente, yo voy a seleccionar un acoplamiento en función de algunos parámetros y lo voy a ir a montar o a ver y bueno, no funciona. Entonces, bueno, ahí tengo que retocar, hacer un análisis de sensibilidad y ver cuáles son los factores que puedo retocar para elegir un acoplamiento adecuado. Controlar si las dimensiones exteriores son adecuadas. La temperatura. Desde ya la temperatura yo creo que es un factor que hay que tener en cuenta. Básicamente si vamos a colocar un flexible, que son de goma. Y bueno, y esto es importante también, analizar la disponibilidad en el medio de repuestos. Muchas veces seleccionamos un acoplamiento, nos anda perfecto todo, pero es el único acoplamiento que entró al país. Entonces, cuando se rompió, no tengo cómo reponerlo. Eso es fundamental, que utilicen, no solamente para esto va a ser una norma para cualquier sistema de transmisión, utilicen elementos que tengan rápida disponibilidad. En correa, utilicen las correas de los fabricantes renombrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito, en una industria de proceso, necesito reponer inmediatamente, no puedo dejar sin servicio 5 días.
o mandar a pedir la pieza y que venga al mes. Necesito reponer inmediatamente. Entonces, ¿cómo lo repongo inmediatamente? Tomando elementos que tengan rápida disponibilidad. Esto es fundamental, ¿sí? Y esto va a ser válido para todos. Algunas ventajas las hemos puesto al último, porque lógicamente primero teníamos que conocer las características y la forma de actuar del acoplamiento, ¿sí? Entonces, los acoplamientos, por ejemplo, los del elastómero, son los acoplamientos de disco, los hold-up, ¿sí? Ventajas: logran menor esfuerzo, son capaces de absorber vibraciones por las características que tienen. Los flexibles permiten la separación de la máquina motriz y biconducida, hablábamos de 3,2 de desalineación axial, ¿sí? Absorben cambios de par, permiten alineamiento de forma fácil y rápida, porque nosotros vemos que esa goma se deforma, pero podemos dejarlo montado y poder hacer la alineación rápidamente. Ventajas de cada uno, o sea, en este caso, las ventajas corresponden a cada uno de los acoplamientos de los distintos grupos de acoplamiento. No podemos tener ventajas para el general, porque cada acoplamiento trabaja de una manera distinta. Desventajas: los acoplamientos rígidos casi no aceptan posibilidad de error, tampoco permiten, por eso justamente hablábamos de rígido, porque no permiten prácticamente desalineación, ¿sí? Los acoplamientos de alta velocidad debemos lubricarlos continuamente. Los de tipo elastómero son afectados por los agentes contaminantes del medio, ¿sí? Por lo tanto ocasionan un envejecimiento prematuro. Los elastómeros, el polvo, todo lo que es el polvo, la humedad, los afecta, entonces la vida se acorta muchísimo y hay que cambiarlo, ¿sí? Por eso habla de agentes contaminantes del medio. Los de tipo metálico son afectados por oxidaciones, por lo tanto no son recomendados en aquellas zonas donde hay humedad o donde hay agentes corrosivos, ¿sí? Porque lógicamente me va a comer el acoplamiento en poco tiempo. Bueno, y ahora vamos a ver algunas animaciones de esto. Vamos a empezar, espero que esto funcione. Tengan paciencia. Bueno, esa es la punta homocinética. Es una animación, indudablemente, de la punta homocinética, pero es muy representativa de cómo trabaja la punta. Ahí está diciendo que cae en ese elemento. Fíjense cómo es la cavidad, ¿eh? Es esférica. Entonces ahora va a montar el conjunto y van a ver cómo el elemento central, el que está asociado al árbol, tiene la posibilidad de moverse en todos los sentidos. Bueno, ahí muestra que tiene rodamiento, ¿sí? Rodamiento de aguja.